a dar la charla que corresponde a la asignatura de inmunología. Bueno, Raquel, nos conocemos hace tiempo, vamos a dejarlo ahí. Coincidimos en el laboratorio trabajando haciendo la tesis, ella, y desde entonces ella ha trabajado siempre en la unidad de reumatología y patología osteoarticular de la Fundación Jiménez Díaz, y en la actualidad es adjunto de investigación en la Fundación. Tiene un currículum que no vamos a detallar aquí, pero muy amplio, tanto en proyectos de investigación como en publicaciones. Además, también es profesora de la Universidad Autónoma, da clase en la Escuela de Enfermería de la Fundación, y nos va a contar, como ella ahora misma ahora nos va a desarrollar más, algo de inmunidad innata celular y su activación por factores metabólicos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. No necesito, ¿no? Funciona este. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Eva, por la presentación, y muchas gracias al conjunto de profesores por invitarme, y muchas gracias por esta asistencia masiva que me está dejando impresionada. Ya les contaré a mis alumnos qué tipo de asistencia hay en otras universidades. Bueno, yo he venido a contaros esta mañana un proyecto. Probablemente es algo ligeramente distinto, no sé qué es lo que habéis escuchado estos días, ni sé cómo están planteadas estas charlas, pero la mía es un poco diferente y a su vez un poquito osada, la verdad. Yo no he trabajado en inmunidad innata, y lo que os voy a contar esta mañana, más que un conjunto de resultados, es un conjunto de hipótesis, ¿de acuerdo? Es un conjunto de hipótesis, es como me he planteado yo un estudio para comenzar un proyecto de inmunidad innata, en el que prácticamente no tenemos resultados en el grupo hasta el momento. Sí que tenemos alguna cosita que nos ha llevado a que nos apeteciera meternos en este campo, pero lo que os voy a contar básicamente es cuál ha sido, más o menos, mi método de pensamiento y cuál ha sido mi planteamiento de proyecto. Creo que eso también os puede ayudar de otra manera, no es un conjunto de resultados, pero creo que también os puede apetecer algo así. Lo primero que choca, si fuerais unas personas con larga trayectoria en el estudio de la artrosis, es plantear un estudio, o sea, un conjunto de hipótesis, diciendo que podría haber un papel de la inmunidad innata, nada menos, en una enfermedad como la artrosis. La artrosis, que seguro todos convivís con enfermos de artrosis, puede que no hayan debutado todavía, pero desde luego la están desarrollando, e incluso vuestros abuelos, y los que tengáis la suerte de convivir con vuestros bisabuelos incluso, tendrán artrosis seguro. La artrosis es una enfermedad, como todos sabéis, una enfermedad altamente discapacitante y muy prevalente en la sociedad actual. Es una enfermedad que está definida prácticamente por los síntomas, y la definimos como una enfermedad que sobre todo está caracterizada por una desintegración progresiva del cartílago de las articulaciones que llamamos diartrodiales. Más o menos os he puesto lo que podríamos considerar una articulación sana, una articulación diartrodial, que como veis tenéis el encuentro de dos huesos. En este caso se trata de una articulación del dedo, pero en general las articulaciones de este tipo se parecen muchas unas a otras. Y como veis es el encuentro de dos huesos, y en el extremo de esos huesos, esta banda más clarita, es el cartílago. Cuando esta enfermedad evoluciona, lo que vemos, lo más característico, es en estos pacientes el dolor, ¿de acuerdo? Lo que tienen es dolor articular, y ese dolor les hace que cada vez la función de la articulación sea peor, les cueste subir escaleras, caminar, tengan que utilizar bastones, muchos de ellos, plantillas, y tengan, pues eso, sobre todo alteración funcional. Como os decía, es muy prevalente. Aproximadamente el 60, 65, 70% de las personas mayores de 60 años
tienen artrosis, fundamentalmente mujeres, pero también muchos hombres. ¿Y qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre en el cartílago de estos pacientes? Pues como veis ahí, sobre todo lo que vemos es que el cartílago adelgaza, se desintegra, cada vez adelgaza más y se desintegra más. Y también tenemos en ocasiones una alteración en la estructura ósea que está justo debajo y en los alrededores. El hueso reacciona, prolifera, en ocasiones hay crecimientos óseos alrededor de la articulación que también causan dolor y malfunción. Como os decía, la enfermedad se diagnostica sobre todo por una radiografía. Vemos que efectivamente el cartílago está adelgazando. Más que vemos, el cartílago no se ve en una radiografía, lo que se ve es el hueso, pero se ve que el espacio articular cada vez es más pequeño y sobre todo el paciente refiere dolor. Lo tremendo de esto es que habiendo tantos enfermos con una enfermedad tan discapacitante y que genera muchas bajas laborales y que genera mucho gasto social, pues no tenemos tratamiento. A estos pacientes lo único que les podemos ofrecer desde la clínica es un analgésico, algo para que les duela menos, ¿de acuerdo? Para que tengan menos inflamación y tengan menos dolor. Pero ni siquiera sabemos cuál es el efecto real de ese antiinflamatorio sobre la estructura de su cartílago. Lo que sí que sabemos es que no lo mejora y en ocasiones hasta lo podría perjudicar, ¿de acuerdo? Con lo cual, una enfermedad tan prevalente, tan discapacitante, que genera tanto gasto social y que además está muy poco atendida en cuanto a desarrollo de la investigación, de esto no se muere nadie, aparentemente. Lo que sí que ocurre es que las personas que tienen artrosis claramente se mueven menos, hacen menos deporte y por tanto son candidatos, altos candidatos a enfermedades vasculares y a enfermedades cardíacas asociadas al estado en reposo, ¿vale? Bueno, este es otro ejemplo de cómo acaba la articulación, más desarrollado. Como veis, el cartílago, en este caso teñido de azul, hay en zonas en las que ha desaparecido prácticamente, otras zonas en las que se mantiene, pero veis que está erosionado, que hay hendiduras y que prácticamente se ha perdido la estructura articular. Y como veis, hay crecimientos óseos que no estaban y otras alteraciones en la articulación que no estaban. Como os decía, desde hace tiempo lo que se consideraba es que la artrosis era una enfermedad de viejos, una enfermedad de uso de la articulación se gasta y como se gasta, pues lo que ocurre con el tejido es que cada vez se erosiona más y por lo tanto desaparece. Sin embargo, en los últimos años ya se reconoce que efectivamente la inflamación, que antes no se consideraba una enfermedad inflamatoria, sabemos que la inflamación, bueno, lo que os quería contar en esta diapo es que esta es la degradación progresiva que sufre el cartílago, ¿de acuerdo? Desde una fibrilación inicial hasta una alteración en la forma y en la función profunda, a veces la exposición del hueso, y que la evolución natural de esto a estas alturas no es más que una prótesis cuando las cosas se ponen difíciles, ¿no? No tenemos alternativas terapéuticas. Lo que os decía de la inflamación es que ahora ya reconocemos que en la artrosis la inflamación tiene un papel claramente patogénico y que además no se trata de una enfermedad en la que únicamente vemos una alteración en la estructura del cartílago, como veis aquí macroscópicamente, sino que tienen un papel relevante, por supuesto el cartílago, pero también la membrana sinovial, una membrana que recubre las articulaciones, también la membrana sinovial se altera, también el tejido óseo se altera, este hueso subcondral que denominamos que está justo debajo del cartílago, este seguiría el cartílago y este el hueso subcondral, los tres tejidos y otros tejidos que forman parte de la articulación, los ligamentos, los músculos, la cápsula articular, todos ellos se alteran durante la artrosis, no es tanto una enfermedad del cartílago, sino que es una enfermedad del órgano, ¿de acuerdo? El órgano fracasa como órgano, no como estructura articular, y es lo que genera la incapacidad, el dolor, etc. Y os hablaba del papel de la inflamación en la artrosis como un reconocimiento tardío. Hace relativamente pocos años que los investigadores en artrosis reconocen que efectivamente la inflamación juega un papel en la artrosis, no es tanto una enfermedad de desgaste y ya está. De hecho, se sabe que en la articulación artrósica hay un incremento en la concentración local de citoquinas, seguramente os sonarán estos mediadores, y que estos mediadores además generan en la membrana sinovial y en el cartílago la liberación de metaloproteasas, que son al final las que degradan la articulación, tanto el cartílago como la membrana sinovial o el hueso.
Pero no solamente es que existen, que podrían tener ahí un papel únicamente inducido por otros, sino que además tienen un efecto pronóstico. Este es un estudio en pacientes, no os voy a poner muchísimos porque ya entiendo que es una cosa pesada, pero este es un estudio que la gente que trabaja en inflamación en artrosis pone de forma continuada en las presentaciones, y es porque fue, verdaderamente hace pocos años, el primero en demostrar de forma taxativa que efectivamente la inflamación no solamente es algo que ocurre de forma provocado por otros fenómenos, sino que es un factor predictivo. Aquí estudiaban los investigadores cuántos de los pacientes con artrosis tenían inflamación sinovial y cuántos de los pacientes que tenían inflamación sinovial con los años desarrollaban una artrosis más grave, más acelerada y con más dolor. Y lo que vieron es que efectivamente cuando contaban los pacientes que tienen más inflamación en la membrana sinovial, más linfocitos, más linfocitos B, linfocitos T, más macrófagos, más focos inflamatorios, al final tenían una artrosis más grave, más evolucionada y que requería antes poner una prótesis, ¿de acuerdo? Con lo cual, no solamente la inflamación tiene un papel acompañante, sino que verdaderamente tiene un papel patogénico. La siguiente diapo no quiero que os asustéis porque ya veis que es un follón enorme, pero lo que os intento representar es cómo entendemos o cómo se estudia la artrosis hoy en día. Este viene a ser un esquema parecido al que hemos manejado. Este sería el hueso y las células óseas, fundamentalmente osteoblastos, aunque también los osteoclastos tienen un papel fundamental. Este sería el cartílago, con el condrocito como la única célula que existe en el cartílago. Esta es una peculiaridad de este tejido. Solamente tiene una célula que hace de todo lo que se tiene que hacer en el cartílago: sintetizar matriz, recuperarla, recuperarse del estrés, sin ayuda ni siquiera de vasos. Es un tejido avascular cuando está sano y es un tejido aneural. Luego, la única célula que hace todas las funciones que hay que hacer en el cartílago es precisamente el condrocito. Y esto que tendríamos aquí sería el espacio articular, donde está el líquido sinovial y la membrana sinovial, ¿de acuerdo? Pues ahora sabemos que hay un diálogo entre estas tres estructuras y el resto de las estructuras articulares, un diálogo que no únicamente se debe a alteraciones en el estrés mecánico y en el uso de la articulación, sino que tanto las células óseas como las células del cartílago y, por supuesto, las células de la membrana sinovial vierten al espacio articular y vierten a las otras células un montón de mediadores típicamente inflamatorios, pues como veis ahí, óxido nítrico, citoquinas, COX-2, PG2, por supuesto metaloproteasas, y ellas mismas son causantes de la inflamación de las células de los alrededores. Como veis, tienen estímulos y activación de señalización puramente inflamatoria, como es en FKB, y esta señal inflamatoria regula el pronóstico de la enfermedad, ¿de acuerdo? Cuanta más inflamación, una articulación con un pronóstico peor, más proclive a deteriorarse. Muy bien. Y sin embargo, ¿de dónde viene esta inflamación? ¿Quién es el que causa la inflamación en la articulación? Cuando yo me planteaba si de verdad la artrosis puede considerarse una enfermedad que tiene un carácter inmunológico, en el que hay activación de la inmunidad, desde hace unos años efectivamente se entiende así, se entiende la artrosis como una enfermedad en la que la activación de la inmunidad podría ser realmente un hecho destacado. Y esta activación de la inmunidad se fundamenta en 4 hechos que están bastante establecidos ya en esta enfermedad. Como os he dicho, la inflamación sinovial es una medida que se correlaciona bien con una pérdida del cartílago y con un mayor dolor. Además, como ya hemos visto, en este tejido hay infiltrado de células del sistema inmune, tanto linfocitos B como linfocitos T y macrófagos. Además, en el plasma y en el líquido sinovial de estos pacientes hay inmunoglobulinas e inmunocomplejos frente a diferentes estructuras del cartílago, lo cual parece lógico. Si el cartílago se va deteriorando y va soltando restos de detritus celulares, podrían, en cierta manera, activar la inmunidad en esas células que están alrededor. Luego parece que efectivamente esto tiene sentido.
Y además sabemos también desde hace un tiempo que hay activación del complemento en esta enfermedad. Cuando se han hecho estudios en los últimos años, proteómicos sobre todo, los investigadores al principio se quedan un poco alucinados de que la mayor parte de estos estudios refieren un incremento en factores del complemento en estos estudios proteómicos, especialmente C5 y alguno de ellos. Y efectivamente esto se ha publicado hace poco y se ve cómo hay una activación del complemento de algunos factores, sobre todo asociados a estas proteínas MAC, a estos complejos de ataque a la membrana, que se ven en artrosis temprana y también en estadios posteriores de la artrosis se ven incrementados. Y de hecho, si comparamos factores inhibidores del complemento y factores activadores del complemento en sujetos sanos y en sujetos artrósicos, pues efectivamente vemos que en los sanos están activados los inhibidores del complemento e inhibidos los factores activadores del complemento, y lo contrario ocurre en los enfermos con artrosis. Sin embargo, esta activación del complemento tampoco sabemos si tiene un factor patogénico en sí, es decir, si inhibiendo este complemento podríamos hacer algún efecto positivo sobre la artrosis. Los intentos que hay hechos en ratones dan resultados parcialmente buenos, pero parece que en humanos aquello como que no termina de funcionar. ¿Cuáles son, por otro lado, las causas que pueden llevar a un paciente a tener artrosis? ¿Cuáles son los mecanismos que nos dicen, bueno, vamos a ver, estudiando las causas, a ver si podemos tener cierta idea patogénica del sistema? Las causas de la artrosis primaria, lo que se llama artrosis de origen, no provocada por estas enfermedades, es un tema bastante discutido. ¿Por qué un paciente tiene artrosis? Pues únicamente por viejo parece que no, porque hay viejos, hay personas mayores que tienen artrosis y otras que no. Y dentro de la misma persona que tiene artrosis de rodilla, no tiene artrosis de tobillo, no tiene artrosis de cadera, ¿de acuerdo? Con lo cual, es un tema controvertido. Desde hace unos años nuestro grupo propuso, hace 7 u 8 años, una clasificación de por qué hay artrosis, de dónde surge la artrosis primaria, y lo que propusimos, que parece bastante aceptado por otros grupos de investigación, es que la artrosis es una enfermedad que puede tener un claro origen asociado al envejecimiento. Es una enfermedad de personas mayores, eso es evidente. Y además parece que en otras ocasiones podría tener un origen debido a alteraciones en la concentración hormonal. Se trataría de una artrosis un poco diferente que sobre todo desarrollarían las mujeres alrededor de la menopausia, fundamentalmente mujeres, y debida precisamente a esta alteración estrogénica. Y luego, claramente, hay enfermos que tienen alteraciones genéticas, tanto alteraciones en el alineamiento de la articulación, como alteraciones en la estructura del colágeno, por ejemplo, de otras proteínas, que parece ser que serían susceptibles también a ser otro tipo de artrosis que cursa con los mismos síntomas, porque esto es lo que ocurre en la artrosis, cualquiera que sea el inicio, la evolución es muy similar y al final los mecanismos de lesión son muy comunes. Esto sería qué ocurre en la propia articulación para que pueda generar una artrosis. Pero es que además sabemos que existen otros factores extraarticulares que están determinando qué ocurre con la enfermedad. Y uno de ellos es claramente la sobrecarga. La carga repetida y carga mal dirigida en la articulación, sabemos que es un factor determinante. Por supuesto, el sobrepeso es determinante, a todos nos lo imaginamos, una enfermedad que es, por ejemplo, muy prevalente en las rodillas, pues todos imaginamos, pues claro, cuanto más peso tengan que soportar estas rodillas en un tejido que es el responsable de soportar ese peso, pues claramente será un factor negativo. Además, sabemos también desde hace un tiempo que la diabetes, los enfermos con diabetes tienen una artrosis peor, una artrosis con peor pronóstico y en ocasiones más dolorosa. Por supuesto, la obesidad, como os decía antes. Y también lo que denominamos síndrome metabólico. Ese síndrome metabólico es una definición más reciente y nos habla de un conjunto de síntomas, obesidad, mal manejo del azúcar, disglicemia, no diabetes, pero sí disglicemia, mal manejo de los lípidos, concentraciones alteradas de lípidos en sangre, este síndrome que recoge hipertensión también, que recoge este conjunto de alteraciones, también es un factor que acelera o que condiciona la evolución de la enfermedad.
Obesidad, sí, obesidad en cuanto a sobrepeso por alteración mecánica, pero además sabemos que la obesidad no solamente en los enfermos de artrosis genera o puede generar alteraciones ligadas a demasiada alteración mecánica, demasiada sobrecarga, sino que la artrosis puede ser, o sea, la obesidad en estos pacientes puede ir más allá de lo que supone una sobrecarga mecánica. Lo que se ha visto hace poco es que los pacientes con artrosis de manos, que además están obesos, tienen una artrosis peor. Artrosis de manos, que no es una articulación de carga. Si hablamos de artrosis de rodilla, puede ser intuitivo. Y sin embargo, la artrosis es peor en las manos cuando el paciente es obeso. Por lo tanto, en este caso, en el caso de cómo incide la obesidad en la artrosis, sabemos que hay un componente mecánico, pero sabemos además que la obesidad en estos pacientes está aportando un componente que no es mecánico. Un paciente pesa más, de acuerdo, pero además tiene otras cosas que le hace que la artrosis vaya peor. Y en cuanto a otras alteraciones metabólicas, también sabemos, y este es otro ejemplo breve, que estas alteraciones metabólicas también condicionan el desarrollo de la enfermedad. Este es un estudio en mujeres obesas que tienen lo que se denomina este cardiometabolic clustering, que nos habla de este síndrome metabólico, que como os decía nos habla de los niveles de triglicéridos, de la tensión arterial, de los niveles de glúcidos, etc. Estos investigadores lo que comparaban es cómo evoluciona la artrosis de rodilla en mujeres obesas que tienen o no tienen además este metabolic clustering. Y lo que vieron es que únicamente si nos fijamos en mujeres obesas versus mujeres no obesas, ocurre lo que ya nos esperábamos. Cuando tienen obesidad, sin tener estas alteraciones metabólicas, efectivamente la artrosis es más prevalente en estas mujeres obesas que en las mujeres que no lo son. Pero es que si nos fijamos en las que son obesas y quitamos ese factor obesidad como factor confundente, también estas mujeres que tienen alteraciones en la glucemia, en la lipemia, en la tensión arterial, tienen mayor predisposición a sufrir la enfermedad. Luego, además de la obesidad, además de la sobrecarga, las alteraciones metabólicas per se están condicionando el desarrollo de la enfermedad. Nosotros creemos que estas alteraciones están contribuyendo a que estos sujetos tengan una inflamación sistémica, probablemente no grave, de rango leve, pero crónica, mantenida, que hace que el desarrollo de la enfermedad no sea el mismo, cuando esta inflamación leve mantenida está presente, que cuando no lo está. Por tanto, sabemos que la presencia de esta hiperglicemia, dislipemia y marcadores de alteraciones en la inflamación sistémica, alteraciones crónicas de bajo grado en muchas ocasiones, también alteraciones en la concentración de adipoquinas, estas citoquinas que vienen de la grasa, podrían provocar este bajo grado de inflamación sistémica, bajo pero mantenido, que de alguna manera podría influir en el desarrollo de la enfermedad, en la progresión de la enfermedad, tanto en la desestructuración como en el dolor. Lo que no sabemos es cómo, cuáles son los mecanismos celulares por los que estos factores de riesgo pueden incidir de forma tan condicionada en el desarrollo de la enfermedad. Uno de los planteamientos que nos hemos hecho y que también otros investigadores en otros laboratorios se han hecho es: ¿podría tener la inmunidad innata cierto papel en el desarrollo de la enfermedad? Voy a contar 3-4 diapositivas de inmunidad innata, únicamente por recordarlo. Ya he visto que hay algún póster de alguno de vosotros que habla de esto, con lo cual seguro sabéis más que yo de este tema, pero para los que se les haya olvidado para cuando lo estudiaron, pues lo recordamos. Si recordáis, la inmunidad innata es un sistema de respuesta inmune, un sistema de respuesta rápida, ¿de acuerdo?, a la invasión por patógenos. Para eso está diseñado. Al contrario que la inmunidad adquirida, esta inmunidad adaptativa, es un sistema que está activado por moléculas que están presentes en la pared bacteriana en muchas ocasiones y que por tanto está diseñado para responder ante una agresión de patógenos. Tiene una especificidad no dependiente de antígeno, me refiero no dependiente de antígeno
específico, sino de un antígeno que se encuentra en diferentes patógenos y en diferentes organismos que pueden invadir, en este caso, el sistema humano. El tiempo de respuesta, como sabéis todos, es muy inferior al tiempo de respuesta que tiene la inmunidad adaptativa. Este sistema responde en horas, mientras que necesitamos una exposición más prolongada para activar la inmunidad adaptativa. Y al contrario también que la inmunidad adaptativa, no tiene memoria, ¿de acuerdo? No recordamos infección por patógenos, como ocurre en este tipo de inmunidad, sino que es una inmunidad que se pone en marcha cada vez que hay una infección. Este sistema inmune innato, como os decía, reconoce productos bacterianos, productos microbianos y de virus que no están en las células de los mamíferos, pues como por ejemplo RNA bicatenario de virus, secuencias CpG sin metilar, proteínas típicas de estos microorganismos, por ejemplo las iniciadas por formilmetionina, que no están en los organismos superiores, lípidos específicamente bacterianos, hidratos de carbono complejos, etc. Estas estructuras que no están en los mamíferos y que son reconocidas por estos receptores de forma específica, pero no específica de patógeno, sino específica de estructura, ¿de acuerdo? Estos receptores que son activados por este tipo de moléculas, o sea, mejor, no los receptores, sino los patrones, estas RNAs, estas secuencias sin metilar, estos antígenos que son reconocidos por estas proteínas y que poseen los microbios, son los que las partículas que se han denominado PAMPs, que son estos patrones asociados a patógenos que pueden desencadenar esta respuesta inmune. Pero es que además existe otro tipo de reconocimiento y de inductor del sistema inmune que no está tanto asociado a la invasión por patógenos, sino que está iniciado por partículas que son del propio huésped y que son partículas o trozos de estructura que están agredidas o sustancias que son liberadas por la célula en presencia de estrés. Para diferenciarlos de estos PAMPs que están asociados al patógeno, estos iniciadores de la respuesta inmune innata se han denominado DAMPs, ¿de acuerdo? Son inductores de lo que se denomina inflamación estéril, estéril en cuanto a ausencia de patógeno, una respuesta inmune innata asociada al estrés celular, a la presencia de células agredidas y células que liberan al medio componentes celulares y mediadores asociados a ese estrés y que son capaces de activar a la inflamación inmune innata, al sistema inmune innato. ¿Qué receptores tenemos en la célula asociados a esta respuesta inmune, tanto de los PAMPs como de los DAMPs? Pues varios tipos de receptores, ya los conocéis. Los Toll-like receptors, receptores tanto en la membrana como en vesículas endosomales de la célula, y otros, tipo por ejemplo los NALP, los asociados al inflamasoma, o receptores de RNA viral, o receptores de lectina tipo C, todos estos receptores que se encuentran en distintas células, como sabéis, neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, endotelio, pero también en otros tejidos que no son típicamente inmunes. Estos receptores, como os decía, se encuentran tanto en la membrana celular como en estructuras intracelulares, y se encuentran vinculados a diferentes vías de activación de segundos mensajeros que son los que disparan y ejecutan esta respuesta a la inflamación, a esta alteración en la inmunidad innata. De nuevo, por recordar, ya sabéis que especialmente los Toll-like receptors, que son una parte en los que he centrado el proyecto, estos Toll-like funcionan como receptores de reconocimiento de estructuras DAMPs o PAMPs, y este reconocimiento del ligando se da lugar a una dimerización, homo o heterodimerización de estos receptores, a la activación de estos dominios TIR y a la activación de proteínas adaptadoras tipo MID o tipo TRIF, que son comunes en la mayor parte de la activación de estos receptores. Como veis ahí, el TLR1, 2, 5 y 6 utilizan esta proteína adaptadora, que es transmisora de señal. TLR3, por ejemplo, emplea otra proteína adaptadora, la proteína TRIF. TLR4 emplea tanto la vía MID como la vía TRIF,
y puede activar ambas señalizaciones. Y finalmente esta señalización celular, que como os podréis suponer es mucho más compleja que lo que está ahí pintado, activa finalmente vías asociadas a la inflamación, como activación de NF-κB, AP1 también, los factores IRF, IRF3, IRF1, etcétera, que inducen la síntesis de citoquinas, quimioquinas, señalización endotelial, selectinas, etcétera, que lo que hace es inducir la activación de esta respuesta inflamatoria celular como respuesta a esta presencia de DAMPs o de PAMPs en el exterior celular. Pues bien, esta activación de la respuesta inmune estéril podría tener lugar inducida por estos factores de riesgo que vemos en los pacientes, es decir, la presencia de una concentración alterada de glucosa o la presencia de una concentración alterada de lípidos o al menos de algunos lípidos o distinta concentración de hormonas o incluso un estrés mecánico podría inducir la activación de esta respuesta inmune. En nuestro caso, en las células de la articulación, especialmente en los condrocitos. Mi pregunta fue, ¿lo hace en otros sistemas? ¿Es capaz esta alteración de inducir inmunidad innata en otros sistemas celulares que podrían estar en la articulación? Pues la respuesta es sí, esto ya se conoce desde hace un tiempo. De hecho, la hiperglicemia activa de forma crónica TLR2 y TLR4 en células mononucleares circulantes. Se sabe que en pacientes diabéticos esta presencia de TLR2 y TLR4 además correlaciona con una medida de la concentración de glucosa en estos pacientes, como es la concentración de hemoglobina glicosilada o glicada, mejor dicho. Como veis aquí, tanto TLR2 como TLR4 está inducido en pacientes diabéticos y, como os decía, correlaciona con la hemoglobina glicosilada. Esta sería la presencia de la proteína y ahí tenéis estudios tanto de uno como de otro de mRNA. Y cuando ponemos incluso estas células en presencia de activadores de estos TLRs, pues todavía la inducción es mayor. Por lo tanto, al menos en pacientes con diabetes, esto suena que sí. En monocitos circulantes, la hiperglicemia, si no de forma directa a través de otros mediadores, podría tener que ver con la inducción de la inmunidad innata. Si vemos estudios in vitro, también se ha visto la glucosa como un inductor directo de inmunidad innata. Esto también está hecho en células mononucleares y efectivamente se ve que no es solamente que active la presencia de TLR, sino que además estos adaptadores de la respuesta, MID88, IRAC, también están inducidos en presencia de concentraciones altas de glucosa, al menos en células mononucleares. Como veis aquí, MID88 es inducido en presencia de altas concentraciones de glucosa, también IRAC, fosfoIRAC en este caso. Y cuando coprecipitamos o inmunoprecipitamos TLR2, inmunoprecipitan junto con el TLR2 estructuras, MID88, IRAC, precipitan juntas, se activan juntas únicamente inducidas por glucosa. Pero es que además, cuando noqueamos estos receptores, tanto TLR2 como TLR4, aquí veríais cuál es la inducción de citoquinas proinflamatorias cuando ponemos el medio en presencia de concentraciones altas de glucosa. Este sería un control hiperosmolar. Cuando vemos qué efecto tiene la glucosa, vemos que efectivamente induce IL-1, induce MID, induce IRAC, fosfoIRAC, y esto tiene como consecuencia seguramente esta inducción de IL-1 y también de IL-6, y cuando noqueamos TLR2 o noqueamos TLR4, disminuye sensiblemente la síntesis de citoquinas, con lo cual, efectivamente, la glucosa parece que está alterando, al menos en células mononucleares, está alterando la respuesta inmune innata y el control de esa respuesta inmune innata efectivamente podría tener un efecto significativo sobre la inflamación de estas células. No he traído más ejemplos, pero hay muchísimos en otras células circulantes y también en otros tejidos residentes. Hay algunos experimentos, por ejemplo, en tejido cardíaco, inducido no solamente por glucemia, sino también alteraciones que se inducen por concentraciones alteradas de lípidos. Y también hay alguna publicación
que habla de la participación de los TLRs en el estrés mecánico. Este, por ejemplo, es un experimento de estrés mecánico por fluido, por aumentar la velocidad sobre la que pasa el medio sobre las células, y lo que ven estos investigadores es que efectivamente aumentar el estrés mecánico aumenta las citoquinas, ya lo conocíamos, pero es que además aumenta la presencia de TLR, en este caso TLR4, en la membrana. Como veis aquí, cuando las células están en estrés mecánico, efectivamente la inmunidad innata se induce en estas células. Nuestra pregunta fue, ¿y esto ocurre en la articulación? ¿Esto podría tener lugar en el condrocito? ¿Podría tener lugar en el sinoviocito? ¿Estas células tienen un sistema inmune innato que activar? Pues efectivamente lo tienen. Este es un estudio en condrocitos. Los condrocitos expresan todos los TLRs que se han descrito en células inmunes en humanos, ¿de acuerdo? TLR1, TLR2, como veis ahí, hasta TLR9. Lo expresan, con lo cual, pues probablemente para algo lo expresan. Pero es que además lo regulan. Cuando ponemos citoquinas proinflamatorias, y L1, TNF, LPS, por supuesto, TLR2 y TLR4, se ve fatal, pero os prometo que está, se induce en presencia de estas citoquinas proinflamatorias en condrocitos. Luego, efectivamente, el sistema está y el sistema funciona. Y en artrosis podemos tener algún cambio. Vemos que efectivamente esto podría acompañar la enfermedad. Pues sí, efectivamente la acompaña. Cuando no hay lesión, no vemos, y en tejido sano, no vemos o vemos pocos TLR2 y TLR4 sobre todo, pero en las zonas de lesión efectivamente están. Efectivamente hay tinción para TLR2 en condrocitos artrósicos en zona lesionada y de TLR4. Como veis aquí, la presencia de estos receptores efectivamente está. Tiene un papel sobre la evolución de la enfermedad. Podemos medir que algunos mediadores alterados en la enfermedad tienen como resultado alteración en estos mediadores. Pues parece que sí. En condrocitos, desde luego, si ponemos activadores de la inflamación, IL-1, y ponemos activadores de la inmunidad innata, en este caso LPS, disminuye la síntesis de matriz extracelular, tanto con activadores de la inflamación como con activadores de la inmunidad innata. Y sin embargo, si lo hacemos sobre condrocitos que no tienen TLR4, pues efectivamente la inflamación sigue haciendo lo mismo, pero la respuesta a inductores de la inmunidad innata ya no es tal. Y además en la síntesis de estos factores también parece que tienen, de factores inflamatorios, también parece ser que el bloqueo de la inmunidad innata podría tener cierto papel. De nuevo, en condrocitos wild type, la IL-1 induce la síntesis de la propia IL-1, mientras que si noqueamos TLR4, la IL-1 ya no induce LPS y sorprendentemente la inducción de IL-1 también podría estar mediada por activación de la inmunidad innata. Luego sí, parece que sí, inducen mediadores y regulan la respuesta inflamatoria a la presencia de mediadores proinflamatorios. Pero es que además, si intentamos reproducir in vivo una situación OA-like, una inducción de artrosis in vivo con todas las comillas que eso quiere decir, estos investigadores han inducido una artrosis o cambios similares en la artrosis metiendo en la rodilla de los animales IL-1, con lo cual es un modelo que se separa bastante de la fisiopatología de la artrosis humana, pero bueno, para empezar está bien. En estos ratones wild type, como veis, hay una pérdida de matriz extracelular, está teñida por safranina y efectivamente se pierden proteoglicanos en la matriz extracelular inducida por la citoquina. Cuando noqueamos TLR2, esta respuesta no se altera demasiado y, sin embargo, si lo hacemos en ratones TLR4-KO, la respuesta a la deplección de proteoglicanos, la alteración en la matriz extracelular en estos ratones se ve bastante reducida, mantienen esa tinción de proteoglicanos. Si cuantificamos inflamación, en este caso inflamación sinovial, también vemos que hay cierta disminución, cierta protección en ratones KO para TLR4. Luego, efectivamente, hay cierto papel en la traducción de la señal inflamatoria que tiene lugar a partir de la activación de la inmunidad innata. Y desde luego la erosión del cartílago es dependiente de la presencia sobre todo de TLR4. El daño en el cartílago, la erosión articular, es mucho menor en estos ratones que tienen noqueado el TLR4 en comparación con los ratones
wild type. Luego, efectivamente, hay un papel, se activan y desactivando estos receptores podríamos, en cierta manera, controlar la respuesta inflamatoria. Os decía que en el laboratorio estamos empezando a hacer esto, estamos empezando a estudiar la respuesta inmune innata y a mí me apetecía hacer algo con estos estudios y plantear un proyecto en este sentido, inducida por unos pocos resultados que además fueron casi no buscados. Nosotros empezamos unos cuantos experimentos que hemos hecho de inmunidad innata porque nos llegó al laboratorio de una manera un poco insospechada esta molécula, el shogaol. El shogaol es un derivado del jengibre. Ya sabéis lo que es el jengibre, una raíz que se utiliza a menudo, que se utiliza de la alimentación. No es muy europeo, es más bien asiático. Pero este mediador se utiliza en la alimentación y la medicina ayurvédica, incluso la medicina china tradicional, lo recomendaba como una medicina natural, pues por ejemplo en gente que tenía vómitos, que tenía mareos, incluso en gente que tenía dolor articular. A nosotros nos llegó porque este 6-shogaol, que es un extracto, es un derivado del jengibre, el investigador venía a trabajar con nosotros porque este 6-shogaol era un inhibidor de la activación de la disminución de la calidad del hueso, ¿de acuerdo? Hay una parte de la molécula, que creo que es esta parte de la molécula, que es un inhibidor de la resorción ósea. Como en la artrosis hay un papel del hueso, el investigador lo que quería era que probáramos en el laboratorio si in vivo este compuesto tenía algún efecto sobre el hueso. Lo que ocurre es que este investigador venía de Brasil, solamente iba a estar 3 meses y a nosotros un modelo animal de 3 meses para ver patología ósea nos resultaba complicado. Y en el mientras tanto bueno, pues como lo del mediador óseo es complejo, vamos a ver si este fármaco tiene cierto papel en la actividad o en el metabolismo de los condrocitos en cultivo. Lo que hicimos fue ver cómo afectaba la viabilidad, vimos que a las concentraciones que queríamos usarlo, las células no se morían, no parecía afectarles, y lo que probamos es qué hace este compuesto sobre derivados inflamatorios que liberan los condrocitos. Lo que hicimos en primer lugar fue poner activadores de la inflamación tradicionales, como por ejemplo IL-1. Y pusimos también como control activadores de la inflamación no asociados a esta vía puramente inflamatoria, sino a la vía de la activación de la inmunidad innata. Y lo que vimos es que efectivamente este shogaol, además de ser un modulador de la actividad ósea, que lo habíamos dejado aparte, también resultó que disminuía la inflamación tanto inducida, en este caso inducida por IL-1, tenía cierto papel, aunque no significativo, pero donde sí que parecía tener un papel sorprendente era en la activación de la inflamación inducida por activación de LPS, por inmunidad innata. No solamente de nitritos, sino que cuando medíamos mediadores más específicos inflamatorios, en este caso MCP1, una citoquina reclutante de macrófagos, o IL-6, como veis aquí, la inhibición era específica de la vía inducida por TLRs, tanto en un caso como en el otro, y sin embargo parecía no tener efecto cuando inducíamos inflamación puramente por citoquinas proinflamatorias. Si estudiamos los mecanismos, además las cosas cuadraban, ¿de acuerdo? Este compuesto inhibía la activación de MYD88, esta proteína adaptadora e inductora de la respuesta de TLR4 en este caso, inhibía muy significativamente la expresión de MYD88 y no parecía tener, o sea, tenía cierta respuesta también sobre, sobre la vía del LPS y no parecía tener ningún efecto sobre la activación de MYD88 inducida por otros compuestos, ¿de acuerdo? Esto era medida de RNA y aquí tenéis la presencia de la proteína. Efectivamente, esta sería la inducción de MYD88 inducida por IL-1, esta sería la inducida por LPS y este sería el bloqueo. No existe bloqueo cuando ponemos IL-1 y sí que se bloquea la vía cuando la activamos por LPS, ¿de acuerdo? Se bloquea MYD88. Y también en la traducción de otras señales intracelulares, en este caso medimos fosfo-ERK, y veis cómo efectivamente la inducción de LPS en 2 horas, 1 hora, 2 horas, es sensible a la inducción de fosfo-ERK por LPS y cómo la presencia de 6-shogaol inhibía
la fosforilación de estas enzimas y no lo hacía cuando lo poníamos en presencia de IL-1. Únicamente como dato, pero para que veáis que también la ciencia española patenta, esta molécula está patentada por el laboratorio, para ver si encontramos un novio que nos ayude a poner la pasta y desarrollarlo como posible fármaco en el tratamiento de la artrosis, porque como veis, en la misma molécula estamos viendo un efecto antiinflamatorio activador de la inmunidad innata, o inhibidor de la inmunidad innata, mejor dicho, y por otro lado tiene un efecto beneficioso también, como vimos después, sobre la actividad, sobre la resorción ósea, ¿de acuerdo? Así que estamos en eso, lo hemos patentado, y estamos en ese Death Valley de las patentes, a ver si salimos en alguna ocasión. Así que, por resumir, lo que os he contado esta mañana, sabemos que la artrosis es una enfermedad degenerativa, en efecto, con un importante componente inflamatorio que afecta a todas las estructuras de la articulación, sobre todo, como os decía, al cartílago, el hueso subcondral y la membrana sinovial. Es una enfermedad efectivamente asociada al envejecimiento, aunque también sabemos que existen otros factores extraarticulares que modulan y condicionan cómo evoluciona la enfermedad, la obesidad, tanto por su parte mecánica como por su parte exclusivamente ligada a la activación de una inflamación crónica, también la diabetes, la disglicemia, la dislipemia o incluso la hipertensión condicionan la evolución y no conocemos los mecanismos por los que esto sucede. A su vez, los condrocitos, los sinoviocitos y otras células de la articulación tienen receptores de activación de inmunidad innata, como los TLRs, y vemos que estos receptores son activos, median una respuesta inflamatoria y procatabólica con características similares a cómo se regulan y cómo se alteran estos mediadores en la artrosis. Por tanto, nuestro proyecto se basa en esta hipótesis. Creemos que estos factores de riesgo podrían utilizar de forma crónica la maquinaria celular de activación de inmunidad innata en los diferentes tejidos, en el cartílago ya lo hemos visto, pero también en otros, en los sinoviocitos o incluso en el hueso, y contribuir de esta manera a la perpetuación del daño articular en la articulación. Como os he dicho, es una enfermedad huérfana de terapia y todo lo que hagamos en este sentido, descubrimiento de nuevas vías o de estimuladores de la patogenicidad, sería apertura de nuevas ideas en el tratamiento de la enfermedad que ahora mismo no tenemos que ofertar o que ofrecer a estos pacientes. Y nada más, únicamente ahí recordaros de forma gráfica cuál es la hipótesis. Creemos que estas alteraciones podrían inducir de cierta manera la inmunidad innata, activar estos transductores de señal en nuestras células y activar esta respuesta inflamatoria crónica en estos pacientes. Y nada más, muchas gracias. Ahí tenéis a los componentes del laboratorio. Como siempre nos pasa en los laboratorios, son fotos desactualizadas porque el recambio de personas es enorme, pero quería destacar en este caso a Amanda Villalvilla y a Rodolfo Gómez, que son los que hicieron los experimentos de Shogaol, tanto los in vitro que os he contado como algunos in vivo que no me ha dado tiempo, y son los responsables, Amanda, que leyó la tesis hace unos meses justo en esta sala. Y nada más, muchas gracias. No, como ayer no. Buenos días, muchas gracias por las charlas. Siento haber llegado tarde, pero lo he cogido justo a tiempo. Me ha llamado la atención, yo soy microbióloga, entonces claro, he puesto el foco en un aspecto que me ha parecido que tenía que ver con la microbiología. El activador LPS es lipopolisacárido microbiano. Bacteriano, sí. Y de una gran negativa, pero de una específica, un compuesto purificado, lo producimos vosotros. Exactamente. No lo producimos, porque date cuenta que es que en esto la gente que trabaja con LPS tiene que tener, y con activación de la inmunidad innata, tiene que tener un cuidado óptimo con qué estimula las células. LPS hay por todos los lados y activadores de la inmunidad innata hay por todos los lados. Luego, en cuanto trabajas con sustancias que pueden estar contaminadas, tú crees que estás activando de manera específica
y sin embargo lo que estás poniendo ahí es un cóctel de guarrerías que te está estimulando la célula. Así que nosotros lo que compramos el LPS, y en general la gente que trabaja con estos inductores compra las sustancias lo más puras posible, y eso sí, hay que ser extraordinariamente limpio trabajando, porque activar TLR4, activar TLR2 es facilísimo, basta con tener una contaminación que no controlas. Gracias. Aquí. No, yo desde la ignorancia más absoluta, pero vamos, ya me he quedado que en cuanto salga de aquí voy a comprarme jengibre. ¿Cómo se puede uno asegurar que el compuesto el soaol, llegue a la articulación? Claro. Y no actúe a nivel sistémico. Claro. Buenísima pregunta. En principio, en la articulación, lo que, como os decía antes, complejo es de llegar porque, como os decía, el cartílago en condiciones sanas, cuando está artrósico, está vascularizado, hay inervación del hueso subconral, pero cuando está sano ni siquiera los vasos. Lo que tenemos por ahí que nos hace llegar las sustancias puede ser, es de hecho, el líquido sinovial. El líquido sinovial es un filtrado del plasma, con lo cual el líquido, si tú ingieres, y de hecho si tienes alta concentración de glucosa circulante o de lípidos, etcétera, lo que tienes en la articulación llega a la membrana sinovial. De hecho, el cartílago se nutre de la glucosa porque llega a la membrana sinovial y de ahí lo capta, o de lípidos. En cualquier caso, es cierto que las terapias intraarticulares, o sea, lo de poner el fármaco de forma directa, cada vez está mostrándose como una opción terapéutica, no solamente para los fármacos que están tratando de poner una almohadilla en la articulación, que los hay, seguramente habréis oído hablar del ácido hialurónico como un inductor de almohadillado celular, y eso se pone intraarticular, sino que además estos pacientes, como os decía, que tienen otras comorbilidades, son pacientes ancianos, muchos de ellos diabéticos, que tienen muchísima medicación, hipertensos, etcétera, ponerles otra medicación oral a veces es un problema, porque hay interacciones sistémicas que no controlas. Así que la opción intraarticular es de hecho una buena opción, y en eso están muchas empresas farmacéuticas, desarrollando no solamente fármacos intraarticulares, sino formas de administrar ese fármaco intraarticular que le permita tener un tiempo de supervivencia un poco más largo y que no haya que meterse una inyección intraarticular ni todos los días ni todas las semanas, lógicamente. ¿Cómo hacemos por ahí para poner nanocápsulas, por ejemplo, que tengan un efecto de liberación retardada o que puedan suministrar a la articulación una droga de forma lenta? En eso estamos, sí, es otra posibilidad. De momento nos conformamos con que una empresa farmacéutica nos sintetice el sogaol y nos lo deje para dárselo o para ponérselo, lo que haga falta. En eso estamos. Has dicho que que como el chico ese estaba solo un tiempo, que habéis hecho muy pocos estudios en vivo, pero cambian muchos resultados cuando, sobre todo en esto de inmunidad innata, haces estudios con células in vitro y cuando los haces in vivo. O sea, ¿los resultados normalmente son los esperados o cambian bastante? Claro, pues hay de todo. Pues hay de todo. En el caso de estudios en placa, es mucho más fácil controlar el entorno, mucho más fácil. Es verdad que las conclusiones que puedes tener de un estudio en una placa son mucho más reducidas de las que puedes obtener en un modelo experimental. Pero es que además el modelo experimental tiene sus complicaciones. Yo os decía antes un modelo en ratones que se llama en la literatura o que le hablan como OA-like. Un OA-like que está inducido por meterle en la articulación un factor inflamatorio. Bueno, pues nos podría valer, en la articulación artrósica hay inflamación, pero eso no se parece mucho a lo que le pasa a un paciente. Nosotros intentamos solucionar, darle otra respuesta, que es induciendo una artrosis, en nuestro caso, haciéndoles a los conejos, en nuestro caso son conejos, una inestabilidad en la articulación, de manera que como tienen la rodilla inestable y se tienen que mover para conseguir alimento, pues generan una artrosis que pueda ser parecida a una artrosis a la que puede generar un deportista que ha tenido la famosa, ¿cómo lo llaman? El triplete, o no me acuerdo ya cómo lo llaman los futbolistas, que es, sí, la sección del cruzado
y daños también en el menisco. Lo que yo le hago lo que les hacemos a los animales es precisamente eso. Les seccionamos quirúrgicamente el cruzado y les quitamos un trocito de menisco. Con lo cual hacemos una artrosis parecida a la artrosis humana, pero a una artrosis humana peculiar, que se debe a un trauma, a una artrosis por inestabilidad. Hay otros grupos que lo que hacen es alteraciones genéticas en la calidad del colágeno. Pues también eso tiene ciertas cosas comunes con la artrosis humana. Pero tanto los estudios in vitro como por supuesto los estudios in vivo intentan remediar una situación patológica humana y todos con sus limitaciones. ¿Puede pasar lo mismo en el in vivo que en el in vitro? Pues sí. ¿Puede pasar lo contrario? También. También. Hasta que no se hace, pues no sabemos. Muchas gracias. Muchas gracias.